Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy estoy en una entrevista especial con la pastora Ana Ruth Díaz de la República de Honduras. La hermana Ana Ruth Díaz debe ser una de las mayores representantes en América Latina del Ministerio de la Mujer. Sin lugar a dudas, la hermana Ana Ruth Díaz ha marcado un rumbo y un camino para el desarrollo de ministros y ministras en toda nuestra Iglesia de Dios en América Latina. Creo que ella es de las pocas mujeres, si es que no es la segunda mujer, que ha tenido el privilegio de predicar en una asamblea general, una asamblea mundial de la Iglesia de Dios. Es para mí un honor, un privilegio, pastora Ana Ruth Díaz, tenerle en esta entrevista, que es un recurso para nuestros estudiantes. Y quisiera comenzar este día que usted nos dijera en breves palabras cómo comenzó su ministerio. ¿Cómo es esto de que una pastora ejerce un ministerio tan potente, tan relevante? Porque yo entiendo que hoy día su iglesia sobrepasa, ¿cierto?, una cantidad de miles de personas. Así que quisiéramos saber cómo comenzó el ministerio la doctora Ana Ruth Díaz. Muy buenas tardes. Gracias, Obispo Israel, por la oportunidad que nos concede de llegar a través de este medio a los estudiantes que están preparando para lograr soñar y realizar esos sueños en Dios. Creemos que Dios nos ha llamado para incursionar en una forma que exaltemos a Dios y que seamos gente atrevida, gente que logremos desafiarnos a nosotros mismos. Y eso es lo maravilloso. Ana Ruth Díaz es la tercera generación de cristianos de la Iglesia de Dios aquí en Honduras. Mi abuela fue la primera convertida de la Iglesia de Dios en tierra firme. Y Dios me llamó bien jovencita, pero mi mamá no estaba de acuerdo, porque mi mamá decía que los pastores sufrían mucho, que mejor olvidara eso, que yo podía cooperar con la iglesia y trabajar con la iglesia, y eso lo hice, ¿verdad? Empecé dando clases de escuela dominical, después pasé con adolescentes, después con jóvenes, y así fui sucesivamente. Pero la pasión que había en mí y el llamado que había de parte de Dios para conmigo, me metí al seminario que estaba aquí en Tegucigalpa, entré y todo, me dice, pero usted estudie para enseñar aquí. Está bien. Y nos enseñaban, ¿verdad?, que mientras vivís bajo el techo de la familia, pues uno se somete a las órdenes de la familia. Pero llegó un momento donde le dije, mamá, yo ya no resisto esto, entonces yo voy a orar para que sea Dios que a usted le demande lo que me está demandando a mí. Y que Dios hable con usted. Yo sé que usted es una mujer de oración. Y bueno, un día Dios le habló a mi mamá. Y me llamó, oró por mí, me bendijo y yo empecé ya a estudiar más formalmente. Y me mandaron a pastorear. La primera vez que fuimos a pastorear, fuimos porque mandaban de dos en dos a las muchachas y a los jóvenes. Y nos mandaron por 6 meses al occidente del país. Nunca me había montado en un caballo, así que anduve 8 horas montada. Cuando me bajé yo sentía que las piernas las tenía como los vaqueros del oeste, aunque las tenía pegaditas. Y así dio inicio a un llamado y nos mandaron a la parte de occidente, no muy bien vista la muchacha, las mujeres, pero Dios nos permitió. Y cuando yo vi el primer local, pues era Bajaré, que no sé si ustedes entienden que es de palos, y entre medio va metiendo piedra con lodo, así, ese Sí, es el sí. Bajaré. Y bueno, yo vi aquello y si está en la casa de Dios, no puede ser. Y resultó que el altarcito era de una madera vieja. Pesaba menos de 100 libras y cuando yo salté, me fui para abajo, me raspé las piernas y todo, porque me hundí. Y la gente, los 4 hermanitos que estaban ahí se rieron y le digo, sáquenme. Y empezamos a una remodelación de la iglesia. Dejamos un templo ya terminado con adobe, que es más grueso y repellado, pulido. El alcalde me ayudó, la gente me donaron tejas, me donaron de todo. Yo no te puedo pedir para mí, pero para la iglesia yo te pido.
Entonces, así aprendí. Y en ese inicio, ¿verdad? Pensaron que es que uno tenía mucho dinero en la iglesia y no era eso. Sencillamente me encargué de sembrar un lote de arroz, de frijoles y de maíz y luego irlo a vender para tener dinero y poderlo hacer. Cuando ya vieron la casita bonita y todo, dijeron, ahí hay dinero en esa iglesia. Y yo siempre le decía, hay dinero por hacer. Y ese fue un comienzo muy lindo, en el cual Israel, cuando llegué a ese lugar, no tenía la gente que comer. Y estaba la temporada de la mandarina. Comía mucho mandarina, desayuno, almuerzo y cena. Al comienzo es rico, pero ya después ya tú no quieres ver la mandarina. Pero Dios nos bendijo. Dios nos hizo alcanzar gente. Hice algo que es atrevido en la parte occidental de mi país. Armé un partido de fútbol para ganar hombres. Y yo les dije, bueno, queremos jugar porque la Biblia dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso, pues vamos a aprovechar ese poco. Les prediqué en el parque, hicimos el partido y allí desafié a un montón de hombres y les dije, ustedes dicen que son los más machos de este pueblo, pero mentira, yo nunca los he visto en iglesia y la Biblia dice que es de los valientes el reino de los cielos. Llegaron y se convirtieron. Pero antes de entrar ese día, estaba el supervisor de distrito esperándome afuera, el hermano Monroy. Hermana Ana, usted no puede predicar, usted no puede más, porque usted me dicen que le pegó la patada a una ola de fútbol. Sí, yo hice el saque de honor. Acá en Tegucigalpa no es malo, pero allá, wow, que me iban a descomulgar y todo, no importa, Leo. Yo quiero que usted entre y que mire cuántos hombres hay dentro. Nosotros usamos esta estrategia para ganar. Y así empezó esa iglesia. Ganamos 14 hombres. Con 14 hombres tú traes las familias. Una mujer puede estar muchos años sola, llevando únicamente a sus hijos, pero cuando un hombre se convierte, tú ganas una familia. Y así fue mi inicio en el interior del país. He pastoreado 6 iglesias, 4 aquí en la capital y las demás fueron en la parte sur y en la parte occidente del país. Así que así empezamos de cero, me convertí como en ese pastor que cubre cuando no hay pastores, que dejó a alguien, allá me mandaban y así estuve. Recorrí el país como evangelista, como también trabajé con las damas, a pesar de ser damita, en la directiva de las damas, trabajando para realizar las diferentes convenciones de los distritos con las mujeres. Entonces trabajamos con la hermana Guillermina de Cruz, que ya está en la presencia del Señor. Y fuimos a hacer esas labores, ¿verdad? Siempre congregándome en la iglesia de la cual yo soy miembro, que es la Iglesia de Dios del barrio Buenos Aires, aquí en Tegucigalpa. Pastora Ana Ruth, hoy día, ¿cómo se llama la iglesia donde usted pastorea hoy? ¿Cuántos miembros tiene esta iglesia? Y quisiera saber cómo inició este ministerio ahí, la iglesia que hoy día pastorea. Bueno, la Iglesia de Dios se llama Iglesia de Dios, un oasis de amor. Está en una de las salidas de Tegucigalpa, que va para un departamento de Olancho, que es el departamento más grande. Cuando estaba pastoreando Buenos Aires, me tocó pastorear esa iglesia, la primera iglesia de Dios acá, que fue el desafío para mí más grande por el hecho de que la gente que estaba ahí, esta gente me vieron chiquita, me vieron en pañales. Y para que ellos me llamaran pastora, había que trabajar bastante. Pero estando ahí, el Señor me dijo que iba a abrir una iglesia que iba a ser punta de lanza dentro de las iglesias de Dios. Y empecé a creerle a Dios y luego el supervisor de ese entonces, el hermano Flemonar, ¿verdad? Ya hizo el movimiento y me quiso mandar a otro lugar y le dije, no puedo, yo sé que es aquí, deme el chance. Y así empezó Oasis.
Alquilé un lugar por 6 meses. A los 6 meses empecé con 8 personas. 8 personas en las cuales eran 5 jóvenes y 3 damas adultas. Empezamos con esto en base al llamado. Alquilamos un local por 6 meses. La primer culto hubieron 83 personas, invitados de familiares, familiares de uno, familiares de ellos. La escuela dominical fue de 25 niños, con jóvenes y adultos, pero era gente, como decíamos nosotros, prestadas. Pero ya cuando empezamos a trabajar con estas 8 personas, empezamos a capacitarnos. A los 6 meses ya fue insuficiente el lugar en el cual nosotros estuvimos. Y ya a los 6 meses ya estábamos bautizando como 40 personas para que el supervisor, porque en ese entonces como ministro las mujeres no podíamos bautizar. Y nos cambiamos a los 6 meses en el local. A los otros 6 meses nos tuvimos que ir a un colegio porque el crecimiento se iba dando. Pero una de las cosas que le dimos énfasis fue al evangelismo, pero no solo el evangelismo personal, el evangelismo de la prédica en las calles, en los parques, sino también que le dimos un énfasis a la capacitación de la gente, al liderazgo, a sacar a estas personas y capacitarlas con el discipulado, pero también dándole una orientación a un liderazgo sostenible. Creo firmemente que el liderazgo, cuando tú te encargas de capacitar a la gente, puede darte el lujo de pensar que puedes alcanzar los 100 que vienen. Y cuando tienes de esos 100, agarras 20 y preparas esos 20 como líderes que se convierten en columnas en la cual vas a establecer un crecimiento, vamos por los 200. Porque el problema es que tú le preguntas a la gente, ¿cuánto quiere crecer? Tiene 50 y dice, quiero 1000. No puedo crecer de 50 a 1000. Tengo que ir paulatinamente. Pero una de las cosas claves es que tienes que vertirte en ellos, vaciarte en ellos, en ese grupo de gente que tú vas a colocar como pilares principales para que pueda venir un crecimiento multiplicador. Acuérdate que el Señor no suma, el Señor multiplica. Entonces, cuando Dios viene añadiendo, le dimos mucho énfasis. Yo agarré un grupo de ellos y les empecé a dar historia del Nuevo Testamento, le empecé a dar historia bíblica, le empecé a dar hermenéutica, le empecé a dar homilética, porque de ese grupo yo decía, de estos van a salir los futuros que me van a ayudar a predicar. Ahí tengo el pastor asistente mío. Él empezó con clases conmigo y ahora él es obispo ordenado, pero también ya sacó la maestría en Sebime. ¿Eh? ¿Yo tengo problema? Ninguno. Ahí están los pastores de jóvenes, sacaron ya la licenciatura. Tengo grupos de hermanas sacando. Entonces, crecimos en base a que yo decía, yo sola no puedo. Y si el Señor me mandó a hacer punta de lanza, yo tengo que vertirme en esta gente y creer que ellos pueden. He sido pastora que le he cedido el púlpito. Yo no te predico todo el mes. Yo tengo un staff de predicadores, excelentes predicadores, y me siento a escucharlos. No es que los dejo predicar y me voy a la oficina. No, yo me siento a escucharlos. Yo me siento a recibir de ellos. Y muchos han bendecido mi vida. Entonces creo que tuve eso, dije yo, a mí me dieron la oportunidad de ir a estudiar un seminario. Acá ponían muchas trabas, entonces decía, yo les voy a dar la clase que me dieron, yo se las doy. Vamos a recibirlo, vamos a enseñar. Y así fuimos creciendo y fuimos capacitando los líderes que nos iban a dirigir la escuela dominical, que nos iban a dirigir los jóvenes, que nos iban a dirigir a las damas, a los caballeros. Y en esa fase fuimos trabajando. Trabajé y alcancé. Después en ese colegio, fíjate que alquilamos un colegio. El asunto fue que en ese colegio había cerca un estanco, dicen aquí, una cantina. Y los hermanos evangelizaban a los que llegaban a tomarse sus bebidas alcohólicas. Y la dueña era la que aseaba el colegio. Y la dueña nos puso a nosotros en mal con el director,
Pero nosotros éramos aquí, nos alquilan, pero vamos a pintar, si nos permite pintar esta aula. Le fuimos pintando aula por aula. Y cuando me llamó el director, me dice, mire señora, ya no le puedo permitir. Dígame la razón. No, es que dicen que están destruyendo. Ok, ¿me puede permitir un momentito? Yo quiero que usted vaya a las 3 aulas que nos han prestado. Y lo llevé conmigo y le enseñé, mire, este es el aula. Esta aula tenía un color tal y nosotros le pusimos este. Esta aula tenía esto, le hicimos esto y esta aula. ¿Sabe qué le voy a decir? Ya llegó mi tiempo aquí. No necesito que me corra, yo me voy. ¿Sabe por qué la señora está? Porque la mayoría de los bolitos que llegan ahí, bolitos le dicen a los borrachitos, que llegan ahí, se han convertido a Jesucristo. Y si usted los ve ahora, son gente transformada, no solamente ellos, sino sus hogares. Pero nos vamos y nos fuimos al local y de ahí alquilé en un hotel. Me fui a un hotel, un primer salón, 2 salones, 3 salones. Cuando ya fue imposible, fue cuando Dios abrió, donde ya habíamos adquirido el terreno. Así estuvimos, entonces llegué a tener como 900 personas. Entonces el hotel ya era insuficiente, uniendo los 3 salones era insuficiente. Entonces hablamos ya con el supervisor de ese entonces, seguíamos orando que Dios abriera puertas y que Dios supliera. Y así anduvimos como húngaros, ¿no? De lado en lado, de lado en lado. Pero ya la gente solidificada, empezamos a trabajar con grupos de crecimiento conforme maneja el Dr. Cho, el de Corea, la iglesia más grande del mundo. Y así trabajamos en los hogares, en las familias, invadimos barrios y colonias donde podíamos traer a la gente. Oasis de Amor, hoy día, ¿cuántos miembros tiene? Ahorita tenemos 6,000, porque llegamos a tener 8,000. Pero la supervisión nos pidió a nosotros que plantáramos iglesia. Vino con ese método de plantación de iglesia, pero nos decían que no plantáramos, no abriéramos un campo si no teníamos el ministro y el lugar donde ellos se podían congregar. Entonces nos dimos a la tarea. Hoy en día, uno de esos hijos míos, como él me dice, madre, es el pastor, es mi pastor de distrito. Yo estoy bajo él. Con él empezamos, luego vino el MIS y entonces allá movieron a una gente de un barrio de acá y lo movieron más afuera de la ciudad. Y a él yo lo mandé. Fuimos allí a visitar los hermanos que tenían sus casas y le dije a él, íbamos los jueves para hacer la célula y el sábado en la mañana para tener la clase del discipulado. Entonces yo a él le dije, Arnaldo Elvir se llama él, es ministro exhortador. Le digo, te vas a hacer cargo de esto, porque yo sé que vos tenés pasión, tiene pasión. Entonces allá se iba, ya el domingo venía, pero ya luego abrimos la iglesia. Y él entró en un proyecto que tenemos la iglesia de Dios, que él es el pastor con su esposa, y ahorita tienen alrededor de 400 personas, 300 a 400, y entonces ya tienen su propio edificio, ya tienen su propio terreno, y están trabajando igual que nosotros. Entonces, hemos plantado 8 iglesias que se le han entregado a la supervisión, con el ministro, con gente, y lo que le entregaba, yo además de la gente, le entregaba una consolita pequeña, un parlante pequeño y un micrófono. Con esto tú vas y te defiendes y que Dios te bendiga y que Dios te use y que Dios te multiplique. Oasis de Amor, entonces, hoy día es una iglesia que tiene 6,000 miembros, pero además ha sembrado 8 nuevas congregaciones. Que son del territorio, que yo no tengo nada que ver más que, como te digo, él es mi autoridad. Uh-huh. 2 de ellos han sido, antes de Arnaldo estuvo el pastor Alfredo Mejía, que también salió de nosotros y era mi jefe, mi pastor de distrito.
Porque yo llegué a ser pastora de distrito, pastora de región, que está Ujú. sobre los distritos, y después ya entregué, porque ya me dediqué más a viajar fuera. Bueno, evidentemente sabemos de que usted es una oradora que viaja por muchas partes del mundo. Pastora Ana Ruth, gracias por este tiempo que nos está regalando. Quisiera hacerle otra pregunta. ¿Cuáles serían las claves para un crecimiento de la iglesia? Desde su experiencia, Pastora Ana Ruth, ¿cuáles serían las claves? ¿Cómo usted podría decirme, Israel, mira, para que las claves para que una iglesia crezca pueden ser estas dos o estas tres o estas cuatro énfasis? ¿Cuáles serían esos énfasis? La primera que yo considero que debe ser es que el pastor tenga hambre y el deseo profundo de alcanzar al perdido. No crezco porque quiero hacer una competencia con nadie, no. Para mí teníamos 1,200 personas, miembros de la iglesia, una iglesia sólida, una iglesia ya con su propio edificio, no le debemos un 5 a nadie, tiene 26 aulas, salones de clase amplios, grandes, tiene oficinas pastorales, tiene un gran parqueo, tiene capacidad para 2,000 personas dentro del templo y no le debemos, como te digo, nada a nadie. Cuando éramos 1,200, a mí el Señor me inquietó. Un joven que estuvo en la iglesia se apartó del Señor. Yo cada vez que lo encontraba le hablaba, pero luego un día en el periódico salió en las noticias que lo habían matado. Y yo la última vez que lo vi dije, no, ya no le voy a hablar porque más bien le soy ocasión de juicio. Y cuando lo descubrí dije yo, Señor, a lo mejor tú lo pusiste. Y yo me sentí muy calma. Yo dije, ¿cuánta gente hay que se van sin que nosotros le hablemos de Cristo? Y volví a orar y volví a apasionarme y yo me sentí inconforme. El pastor debe sentirse inconforme. Inconforme en la búsqueda que tengo, inconforme en el estatus que estoy, inconforme en la pasión que siento, inconforme. Tengo que depender más del Espíritu Santo, tengo que orar más, tengo que abrir mis sentidos para que Dios derrame de su gracia y me dé dirección correcta. Y ahí cuando el Señor me dijo, Ana, yo te voy a bendecir, vas a ser canal de bendición. Y mira, yo iba a cuantos seminarios otras denominaciones daban, porque lamentablemente, yo te estoy hablando de muchos años atrás, la Iglesia de Dios te colocaba en un lugar, pero ahí averiguaste cómo crecías y averiguaste cómo salías adelante. Nosotros nos colocaban y nos olvidaban las oficinas. Eso pasó. Pero no te daban una capacitación, no te estaban alimentando, no te estaban preguntando, te llamaban para preguntar por qué no habías mandado el reporte. Eso se da en todas partes del mundo. Pero yo quería crecer, yo sabía que estábamos tocando en algo. Yo había probado cuánto método de ir y de crecimiento. Y cuando pasó eso, yo dije, Señor, danos pasión. Volvimos con los jóvenes, volvimos con la gente a evangelizar, a apasionarnos por alcanzar al perdido. Y llegué a tener 1,200, teníamos 125 grupos de crecimiento, ¿verdad? En el modelo del Dr. Cho teníamos muchos supervisores de sector, de región y de zona. Habíamos establecido un buen liderazgo, teníamos un discipulado de 3 años, un año cada nivel. Teníamos el coro, teníamos damas, teníamos caballeros, teníamos matrimonios, todos los ministerios, pero no pasábamos. Y en una de nuestras iglesias, de uno de los pastores nuestros acá, me invitó que traían un nuevo método de enseñanza. Y yo llevé al pastor de jóvenes, al pastor Oscar García, más conocido como Tito. Le digo, vamos Tito, vamos. Fuimos, ¿verdad? Le pagué la entrada, fuimos.
Y veníamos con fiebre, como nos dijeron, "Va, usted trae fiebre, pastora". No importa, le digo, no le diga nada. Cuando vino a los 3 meses, este pastor hizo otra convención e invitó a este pastor de Costa Rica y vinieron hablando, ¿verdad? Fue el famoso G12, que aquí, que acá están, ¿verdad? Por poco nos persinaban. Pero me encantó la estrategia. Todas las estrategias son buenas, Israel. Nosotros crecemos con estrategias. Las estrategias te dan rumbo, te dan pasos a seguir. Las estrategias te enseñan cómo poder alcanzar, cómo poder sostener, cómo podés llevar a la gente a otro nivel, cómo podés empoderar, cómo podés nombrar, cuál es el proceso del recién convertido, porque la iglesia de Dios ha sido ganadora de almas en todas partes del mundo. Pero hemos sido descuidados en cuidar el fruto de la conversión. Y con mucha facilidad la gente dice, eran de nosotros, pero hoy no están con nosotros. Se fueron porque no eran. No, si eran de nosotros, Dios nos los dio. Lo que pasó fue que no los cuidamos, no los pasamos en el proceso de la madurez del creyente. Ellos tienen que pasar su ABCD, tienen que llegar a alcanzar ese nivel de liderazgo, de apasionarse. De la iglesia han salido muchos pastores. De la iglesia han salido gente preparada. Gente que dice, ¿por qué usted es suelta en sus trabajos? Yo aprendí en la iglesia. Entonces, allí tengo que ser apasionado por Dios, apasionado por el deseo de alcanzar la gente. Pero alcancé a esta gente, pero la voy a capacitar. La voy a meter al discipulado primero, la voy a poner al otro lado, voy a llevar al bautismo. Si hay que arreglar asuntos de vida conyugal que están en unión libre, vamos a ver cómo se casan, cómo ellos pasan el proceso del bautismo en agua, de tomar la Santa Cena, de llegar al liderazgo. O sea, de ponerlos a predicar y me siento para oírlos. Entonces, ¿cómo hemos pasado? Hemos pasado por, uno, yo tengo que tener hambre de Dios, tengo que tener un deseo de multiplicar, me tengo que sentir una persona inconforme con el crecimiento que tengo. Y cuando yo he orado y le digo, Señor, tú puedes darme que en esta silla que se sienten, si no caben, mi edificio es pequeño, nosotros tenemos varias jornadas, porque no cabe toda la gente en una sola jornada. Entonces hay un culto a las 8, hay otro culto a las 10. Ahorita con la pandemia cerrados, pero la mayoría está dando discipulado por línea, escuela dominical en línea, células en línea, capacitación en Zoom. Yo ahorita di todos los 14 puntos de la declaración de fe de la iglesia por Zoom, al liderazgo, un liderazgo nuevo. Entonces, nosotros tenemos que dar. Me he sentido insatisfecha y todavía lo sigo siendo. ¿Ok? Entonces, aquí es donde nosotros debemos. 2, tienes que darle oportunidad a la gente que estás capacitando. Ay, que me van a serruchar el piso. No importa. Siempre caes parado en que te lo serruchen. Yo así digo. Entonces, es capacitar la gente, darle la oportunidad, presta el púlpito. Pastores, ya los pastores pulpo ya no existen. Da infarto, da derrames. No, yo me siento a escuchar. Mujeres, hombres y jóvenes, a predicar los escucho. Les doy la oportunidad. Entonces, el problema es que la gente quiere, el pastor quiere estar en todo. No. Yo no estoy en todo. No estoy en todo. Hay un pastor encargado de los hombres. Hay un matrimonio encargado de los pastores que están sobre la red de jóvenes. Dentro de esos pastores hay uno de los pastores de jóvenes que es encargado de la iglesia infantil y los preadolescentes, que le llaman prejus. Ellos están encargados. Hay otros que están encargados de los jóvenes. Y hay otro pastor, los hemos nombrado, que me dicen que son ilegales. No son ilegales, hijo. Son pastores.
En la iglesia habemos 6 pastores full time y 2 pastores que nos dan tiempo gratis porque no les pago. Ellos trabajan en sus trabajos y ganan mejores sueldos que yo, pues entonces que sigan trabajando. Gracias, pastora Ana Ruth, qué alegría escucharla, verla aún con esa pasión, me bendice. Usted nos ha dicho que tal vez las claves o énfasis son hambre por Dios, una inconformidad, no nos conformemos con lo que tenemos, siempre hay más de Dios. Usted nos ha hablado de la pasión por las almas, la pasión por las personas. Nos ha hablado de la formación, ¿cierto? Integral, intencional hacia los hermanos. Y algo que me encantó escucharla fue la oportunidad, da oportunidad. Estos días he estado dando conferencias y he empezado a hablar del diálogo intraeclesiástico y siempre creemos que las respuestas para nuestras problemáticas vengan de afuera, ¿cierto? De los lados, y no escuchamos a nuestra propia gente. Entonces me hace mucho sentido eso de dar oportunidad. Y a veces nos falta el diálogo intraeclesiástico, escuchar a nuestra propia gente que ya tiene respuestas para estas necesidades presentes. La pandemia va a pasar, estamos seguros que va a pasar, y a veces estamos esperando respuestas desde afuera y cuando nuestra propia gente puede darnos la respuesta. Pastora, no quiero abusar de su tiempo. Para terminar, quiero hacer la última pregunta. Tengo en este curso que tengo ahora de nivelación pastoral, hay muchos de ellos que son jóvenes y también entre ellas tengo muchas hermanas. ¿Cuáles serían su consejo? Yo sé que usted es una mujer del Espíritu. Yo sé que usted es una mujer muy usada por el Señor. ¿Cuál es su consejo para esta generación? Mire, yo siento en mi ser que Dios ha inaugurado un nuevo tiempo para la iglesia en Chile. Yo siento en mi espíritu que algo glorioso va a ocurrir en esta nación. Aleluya. Y, y yo quisiera que usted nos hable desde su corazón. ¿Cuál sería su consejo como una mujer del espíritu? ¿Cuál sería usted consejo para estos pastores que estoy seguro que van a marcar una diferencia en esta nación? Amén. Estos pastores que están ansiosos de querer hacer la labor del Señor, somos nosotros ya los grandes. Ya yo estoy grande de edad. Tengo pasión, tengo cañaña, como le digo a la gente. Pero los pastores que son mentores de ellos deben darle el espacio. La estafeta ya nos va a tocar entregarla. Y lo bueno es entregarla mientras nosotros estamos fuertes. ¿Por qué razón? Porque la juventud que viene son amantes de la tecnología, son amantes de cosas intrépidas que nosotros no nos atrevemos. Entonces, creo que este es el momento. Tú estás hablando de tu país, de Chile. Yo amo Chile. Tengo su bandera allá arriba. Porque fue el primer lugar que yo visité después de Ecuador. Patricio Ramírez, padre, fue el que me invitó para eventos de las damas. Amo a Mónica, a Mona y a la Mona, hija también, a Pato, al hijo, y a Felipe, ¿verdad? Esa familia para mí marcó mucho en mi vida. Amo tu país, pero creo que este es el tiempo en el cual Dios va a levantar una generación de los Danieles, de los Samueles, ¿verdad? De los Davids, que son gente que va a entrar con un ímpetu. No les pongamos zancadillas. Que se quite el celo ministerial. Aquel surge. Si yo te puedo llevar y subirte, que te subas en mis lomos para que alcances lo que quieras, yo presto mis lomos para que tú lo hagas. Esa debe ser la posición de los pastores que estamos grandes. Pastores que debemos de darle oportunidad. No vamos a ser eternos. Ni voy a marcar yo que primero yo y después yo. No, 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 no. Mi tiempo ya pasó. Ahora me toca a mí que sobre mis hombros haya jóvenes, haya pastores, haya evangelistas, haya gente más atrevida, que lo que yo no alcancé, ellos lo alcancen. Y cuando lo alcancen,
avance, me voy a gozar que presté mis hombros, nada más. Pero debe de estar este liderazgo. Pastores, no se intimiden, jóvenes, muchachas, no se intimiden. Yo empecé el ministerio solterita, soltera. Yo me casé ya siendo pastora. Me gané a mi esposo para Cristo, pero no sabía que me lo iba a ganar para mí. Entonces, lo que sí creo, que ustedes son esa generación. La venida del Señor está a las puertas. Entonces, la gran cosecha, el gran avivamiento tiene que comenzar en tus rodillas, en tu intimidad con Dios. Cree, sueña en grande, sueña en grande. Yo voy a tener una iglesia grande, pero la voy a tener porque hay una pasión de Dios, porque obedezco, porque vivo una vida en santidad. Yo amo la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero es allí donde los pastores que estamos ya sirvamos de mentores, sirvamos de gente que le ayudemos. No le pongan la gente, muchos pastores Israel en las iglesias cuando ven sobresalir a alguien, rápido lo están mandando para otro lado, sin capacitarlo. Va y sufre frustraciones porque no era el tiempo de su salida, porque no tenía el respaldo de nadie. No, el que salga ungido, bendecido, con un respaldo suyo, de sus oraciones, del apoyo, de la llamada del teléfono. ¿Cómo estás, mijo? ¿Cómo te va, mija? ¿Cómo está, chiquillo? ¿Cómo está, chiquilla? ¿Cómo está, chavalo? ¿Cómo está, cabro? Que le dicen ahí, ¿verdad? A los muchachos. ¿Cómo? O sea, este es nuestro tiempo, pastores, que ya estamos. Yo tengo un staff de predicadores y tenemos de esos predicadores. Hay 4 que ya estamos grandes, pero hay otros, 5 más, ¿no? 5 más, que son jóvenes. Y lo pongo a predicar a ellos. Uno de ellos es tan apasionado para predicar que le digo, wow, de aquí a 20 años, muchacho, ¿cómo vas a hacer si esto no ha venido? Se acaba de casar ahorita. Y le digo yo, eres extraordinario. Pero nunca la efervescencia se te suba a la cabeza. Siempre mantén centrada tu mirada en Dios, tu corazón humilde. Por más puestos que nos den, siempre seremos el siervo o la sierva del Señor. Muchachos, muchachas, vayan para adelante. Que nada les impida alcanzar los sueños y vislumbren templos hermosos, ganando las multitudes, porque Mateo, este versículo a mí me movió el piso. Y esto es lo que digo. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Ese es un texto que me habla a mí, que hay miles de gente que necesita tu vida como el pastor de esa iglesia, de esa comunidad, como esa pastora que va a ser revolucionaria. Vamos por más, porque lo mejor de Dios está por manifestarse en nuestras vidas. Sigan adelante. Y tú como formador, Israel, sigue soñando. Sigue cinceleando en cada alumno, en cada uno de los que quieran involucrarse. Sigue cinceleando la palabra, la enseñanza, que cuando surja una gran obra de arte que manifieste que tú has estado en una intimidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios te bendiga grandemente en tu labor de la educación. El que enseña es algo especial. Por eso creo que el pastor tiene los 5 ministerios, porque el enseñar en la iglesia, el que tú formes un liderazgo y después los veas y te sientes y dices, wow, logré el cometido. Ya este está pulido, ya este se puede reproducir. Y eso es lo maravilloso. Saludos a tu esposa, saludos a tu familia. Gracias. Cuídate. Gracias, pastora Ana Ruth, por este tiempo que usted nos ha regalado de compartir su corazón, sus experiencias con nuestros estudiantes. Mueva la manito ahí y dígale chao a nuestros estudiantes.
Dios le Dios les bendiga. bendiga, Dios les guarde. Bendiciones, abrazos en la distancia. Y Amén. que el Señor les bendiga en su entrada y en su salida. Sean sujetos a sus autoridades. Porque nadie puede ejercer autoridad si no está bajo autoridad. Amén. Amén. Dios lo bendiga. Un gusto.